Imagina a un joven en el campus universitario, de esos que parecen tenerlo todo, carismático, inteligente, popular entre sus compañeros y sobre todo, encantador. Ese era Ted Bundy, en la Universidad de Washington. A simple vista, era el estudiante modelo, el tipo de persona que inspira confianza, alguien de quien nunca sospecharías nada malo. Se movía por los pasillos con una seguridad que atraía a la gente, siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar. Parecía el yerno perfecto, el amigo ideal, pero detrás de esa fachada de normalidad, de ese chico popular que estudiaba psicología y derecho, se escondía un abismo, una oscuridad que nadie, ni sus amigos más cercanos, ni sus profesores, podían siquiera imaginar. Mientras se destacaba en sus estudios y participaba en actividades políticas, llegando incluso a trabajar en la campaña de un gobernador. Bundy cultivaba en secreto una doble vida. Era un maestro del engaño. Podía estar en una fiesta, riendo y socializando, y al mismo tiempo, su mente estaba en otro lugar, tejiendo una red de fantasías oscuras y violentas. Esta habilidad para compartimentar su vida era asombrosa. Por un lado, el estudiante brillante y prometedor. Por otro, un depredador en ciernes que observaba, que aprendía, que perfeccionaba su técnica para pasar desapercibido. Su normalidad era su mejor disfraz, el arma más poderosa que tenía para ganar la confianza de todos a su alrededor. Nadie sospechaba de los secretos que guardaba. ¿Cómo podía alguien llevar una doble vida tan extrema sin levantar sospechas? La clave estaba en su meticulosa capacidad para construir una imagen pública impecable. Bundy entendía la psicología humana, no solo porque la estudiaba, sino porque la usaba a su favor. Sabía qué decir, cómo actuar y cómo presentarse para ser percibido como inofensivo y digno de confianza. Asistía a clases, obtenía buenas notas y se involucraba en debates intelectuales, proyectando la imagen de un joven ambicioso con un futuro brillante. Pero cuando estaba solo, esa máscara se caía, se sumergía en sus pensamientos más retorcidos, alimentando una rabia y un resentimiento que venían de años atrás. Era como si dos personas completamente diferentes habitaran el mismo cuerpo y nadie veía la peligrosa lucha interna que se libraba dentro de él. A los primeros engaños de Bundy no eran crímenes, sino manipulaciones sociales. Practicaba el arte de la mentira a pequeña escala, contando historias para impresionar o para salirse con la suya. Cada mentira exitosa reforzaba su creencia de que era más listo que los demás, de que podía controlar las percepciones de la gente a su antojo. Se deleitaba en este poder. Se convirtió en un experto en leer a las personas, en identificar sus vulnerabilidades y en usarlas para su beneficio. Mientras sus amigos lo veían como un tipo normal, quizás un poco reservado a veces, él estaba llevando a cabo un experimento social a gran escala, con el mundo como su laboratorio. Estaba probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar sin ser descubierto, y cada día se sentía más audaz, más invencible. Con el tiempo, las fantasías oscuras que habitaban su mente comenzaron a exigir más. Ya no eran suficiente. Las obsesiones de Bundy empezaron a crecer, a tomar una forma más concreta y aterradora. Lo que antes eran solo pensamientos perturbadores, ahora se convertían en impulsos que luchaba por contener. Comenzó a seguir a mujeres, a observar sus rutinas desde la distancia, alimentando su fantasía de control y dominación. Se sentía atraído por un tipo específico de mujer, a menudo jóvenes universitarias de pelo largo y oscuro, una característica que, según algunos psicólogos, estaba ligada a una antigua novia que lo había abandonado y humillado. Cada mujer que veía se convertía en un posible objetivo en su mente, un peón en el juego mortal que estaba a punto de comenzar. La obsesión se estaba convirtiendo en una necesidad. Esta etapa de su vida fue crucial. Fue el periodo
de incubación de un monstruo. Mientras el mundo veía a un estudiante de derecho con un futuro prometedor, Bundy estaba en su propio mundo. Planeando, pasaba horas imaginando escenarios, perfeccionando los detalles de cómo abordaría a sus víctimas, cómo las sometería y cómo evitaría ser atrapado. Leía sobre crímenes reales, estudiaba las tácticas de la policía y buscaba fallos en las investigaciones. No era impulsivo, era metódico, calculador y paciente. Su mente se convirtió en un campo de entrenamiento para el mal. Cada día que pasaba, la línea entre la fantasía y la realidad se volvía más borrosa y la presión interna para actuar se hacía insoportable. Fue en este punto que Bundy comenzó a reunir lo que más tarde se conocería como su kit de asesinato. Artículos aparentemente inofensivos como una palanca chinta, adhesiva esposas o una máscara. Los escondía en su coche, un Volkswagen escarabajo de color claro, un vehículo que parecía tan inofensivo como su dueño. Este coche se convertiría en su herramienta de caza, el escenario móvil de sus horrores. La preparación era meticulosa, pensaba en cada detalle, desde cómo fingir una lesión para pedir ayuda y atraer a sus víctimas, hasta cómo limpiar cualquier evidencia. Estaba diseñando un plan misterioso, un proyecto oscuro que marcaría el comienzo de una de las olas de crímenes más aterradoras de la historia de Estados Unidos. El estudiante carismático estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La doble vida que había mantenido con tanto cuidado estaba a punto de colapsar en una sola realidad aterradora. El plan que había estado gestando en secreto en su mente durante tanto tiempo estaba listo para ser ejecutado. La fachada de normalidad había servido a su propósito. Había ganado la confianza de una sociedad desprevenida. Ahora, el depredador que se escondía detrás de la sonrisa estaba listo para salir a cazar. Con su coche preparado y sus fantasías a punto de desbordarse, Ted Bundy comenzó a planificar sus primeros crímenes, seleccionando los lugares y buscando a la víctima perfecta. El terror estaba a punto de empezar y nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. La transición de un estudiante aparentemente normal a un asesino en serie no fue repentina. Fue una escalada gradual, un descenso lento y calculado hacia la depravación. Cada paso que dio, desde sus primeras mentiras hasta la planificación meticulosa de sus ataques, fue una pieza en el rompecabezas de su verdadera naturaleza. Bundy no era un monstruo que apareció de la nada. Era un hombre que eligió alimentar la oscuridad dentro de sí mismo, que disfrutaba del poder y el control que le daba su doble vida y que finalmente decidió desatar esa oscuridad en el mundo. Su historia es un recordatorio escalofriante de que el mal a menudo se esconde a plena vista, detrás de la máscara más convincente de todas, a la normalidad. Y mientras él ponía en marcha su plan, varias vidas jóvenes e inocentes estaban a punto de cruzarse en su camino, sin saber que se encontrarían con el mal encarnado. Gracias por acompañarme en este análisis. Si quieres saber más sobre cómo Bundy llevó a cabo sus primeros ataques y cómo comenzó su reinado de terror, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.